Hola a todos y bienvenidos a mi análisis diario de Cake USDT. Hoy es 13 de marzo de 2024 y yo soy WolfATH. Muchos traders esperábamos con atención el número de inflación de Estados Unidos para tomar decisiones frente a los posibles escenarios de corto plazo. Y los datos arrojados, aunque superiores a los esperados, tienen poco de dramáticos. La inflación mensual en Estados Unidos en febrero fue del 0,4%, apenas una décima por encima del 0,3% que esperaba el mercado. Y por otra parte, medida en términos interanuales, esto es año contra año, la inflación subió al 3,2%, también una décima por encima del 3,1% esperado. La reacción al dato de inflación de Estados Unidos generó una pequeña corrección en Binance, en Bitcoin, de alrededor de $4.400, llevando el precio desde los 73.000, donde llegó a estar en horas de la mañana de ayer, hasta los 68.700 aproximadamente, aunque en poco tiempo recuperó el espacio perdido. Resta ver la reacción del resto de operadores en la jornada de hoy, que por el cambio de horario se encontrarán con la noticia en unas horas. Pero veremos todo esto en la sección de Bitcoin. Cake en Binance fue de las monedas que menos sintió la corrección del precio, apenas un 7% que se recuperó en pocas horas después del dato de inflación. De cualquier manera, en este caso se esperaba una corrección natural aún antes del dato, ya que no solo el RSI lo indicaba, sino el resto de indicadores también. Por ahora, el precio mínimo que nos dejara la jornada de ayer, cuando fue la publicación estuvo en este lugar, así que el precio que nos deja es el 3,974, el mínimo de la jornada de ayer, y el máximo estuvo en el $4,362. El eje de las operaciones del día, sabes que usamos este eje para poder hacer el trading de la jornada, que es también el cambio de día, es el 4,246. De acá nos vamos a 4 horas. Quiero mostrarte cómo se está comportando el precio y luego volvemos a 5 minutos. En 4 horas puedes ver que tiene un crecimiento bastante largo. Mira cómo ha pasado varias jornadas desde que dejara esta corrección la semana pasada, una fuerte corrección que atraviesa el nivel de Fibonacci y luego alcanza rápidamente otros niveles de Fibonacci. Mira, vamos a medir el crecimiento que tuvo desde la semana pasada hasta ahora. Vamos con la regla desde el mínimo hasta acá. Espérame que ahí está, se me ha ido del gráfico. Desde aquí hasta acá tenemos en una semana el 70,92. Es impresionante. Ahí tienes 39 barras, son 6 días y 12 horas. Impresionante el crecimiento de Cake. Los que somos holders de Cake estamos más que contentos. Bien, entonces tiene todo este crecimiento durante la semana. Las medias móviles, como ves, están bastante separadas, pero la que más preocupa de todas es esta, la de 10 con la de 50, porque cuando hay una separación semejante, lo que viene es corrección. Entonces debemos estar preparados. Mientras, bueno, te dije que estuvo creciendo en estos últimos días, a pesar de esta mecha que nos deja el momento en que se hace la publicación del dato de inflación. Así que de aquí te cuento los indicadores técnicos. El estocástico RSI se encuentra corrigiendo desde sobrecomprado. Sobrecomprado lo logra aquí cuando toca los $4,362 y a partir de acá se veía ya desde acá en este lugar, cuando atraviesa el nivel de Fibonacci y llega a los 4,246, comienza a lateralizar con mucha debilidad, y con el crecimiento de Bitcoin,
que llega hasta los 73.000. Bueno, entonces ahí se despliega un poco más y alcanza el 4,362, pero ya venía muy débil. Y entonces ahí, desde ese lugar, el estocástico RSI ya comenzaba a corregir, ya había dejado máximos y de repente también se encuentra con esta noticia del dato de inflación y se profundiza un poco más la caída del estocástico. Pero el RSI observa cómo sigue fuerte, así que está en niveles altos alrededor del 65-68, con la media móvil que nos sirve de referencia, que no se ha movido, mantiene su nivel lateral. Sin embargo, el que nos dice que va a corregir, no sabemos si mucho o poco, es el MACD, que la media móvil corta a la lenta hacia la baja, la corta en la misma vela en que dan el dato de inflación, y ahora veremos qué sucede cuando se incorporen el resto de los traders y conozcan o tomen decisiones sobre ese dato de inflación. Veremos qué pasa con esto, si es que esa corrección terminó ahí y se da la vuelta para buscar crecimiento del precio, o si se profundiza un poco más. Vamos a 30 minutos, veamos qué pistas nos dejó la cotización en 30 minutos en la jornada de ayer. Bueno, habíamos dicho que se manifestaba una debilidad del precio. Quiero que mires qué sucede aquí con, vamos a poner una línea de tendencia, quiero que veas lo que pasa entre los máximos. Estos máximos, mira, son todos decrecientes, ¿sí? Eso nos va a dar una pista para cuando hagamos nuestro plan de trading. Por ahora, ve que las medias móviles están ordenadas al alza, el estocástico RSI está sobrecomprado, el RSI, la media móvil está media ahí indefinida, está en el 52, 51, pero el RSI la pasó al alza y se encuentra en el 66. Veremos si suma más fuerza para llegar hasta sobrecomprado. Por su parte, el MACD corta el 0 al alza, hizo su corrección, llegó hasta 0, bueno, corta el 0 al alza y corta la media lenta también al alza. Veremos hasta dónde llega ese impulso. Vamos a 5 minutos, ahora sí analicemos cómo se comportó desde que inició la jornada. Inicia la jornada en este lugar, nos deja el eje de las operaciones del día en 4,246, pierde por unos minutos ese eje, pero se apoya sobre la media de 50 que viene creciendo. Entonces alcanza nuevamente el eje de las operaciones del día y en una rápida recuperación lo supera y en este momento está por encima de ese eje. Ahora, los que están marcando que ya empieza la debilidad son los indicadores, los técnicos, el estocástico que comienza a corregir, pareciera acá, y el RSI que ya marca que también pierde fuerza. Así que veremos hasta dónde llega el impulso del precio. De acá nos vamos nuevamente a 4 horas. Quiero mostrarte los niveles que tengo preparado para el trading de la jornada. Vamos a checar un poquito para que los puedas ver todos y entonces no te pierdas oportunidades. Desde aquí, desde donde está el precio, está muy cerquita del eje de las operaciones del día, como te mostraba hace un ratito. Hacia arriba tenemos el 4,362, es uno de los niveles máximos que había tocado anteriormente. Tenemos un refugio de mediano plazo, el 4,424, este ya viene de unas cuantas semanas atrás, y luego tenemos el nivel de Fibonacci en el 4,635. Eso por arriba. Por debajo tenemos directamente desde acá hasta el 4 dólares, que es un nivel de triple cero. Eso implica un nivel donde se puede apoyar y mantenerse muy firme y ver si consigue fuerza para luego volver a despegarse al alza. Sin embargo, en una eventual corrección, porque fíjate la cantidad de tiempo que llevamos sin visitar la media de 50, podría bien llegar hasta niveles más bajos. Por ejemplo, tenemos el 3,797, que también es un refugio de mediano plazo. Tenemos este que es doble, el de 4 dólares, y luego el 3,945.
y si lo pasara también tenemos este otro. Bueno, con esto que te acabo de contar, ¿qué haré yo con mi estrategia y mi dinero? Vamos al gráfico de Bitcoin y veamos qué hace el precio. Vamos a comenzar por el gráfico semanal. Como puedes observar, mira cuántas velas verdes en semanal tenemos con los niveles que te estoy marcando ahora para que te sea más sencillo interpretar por dónde va el precio. Vamos a achicarlo bien, se van a perder un poquito los niveles, pero mira la cantidad de velas verdes que tenemos desde que comenzó a superar la media de 100 periodos, que es la azul, y luego crece bastante superando los 48.000 dólares y se acelera el crecimiento de tal manera que todas estas velas superan cada una los 5.000 dólares. Es realmente un crecimiento significativo. En este momento, en esta semana que llevamos, comienza aquí con una pequeña corrección y fíjate que llevamos desplegados desde los casi 68.000 dólares hasta los 73.000, o sea, 5.000 dólares de diferencia. Esto en semanal, y observa cómo están los indicadores. El estocástico RSI se encuentra sobrecomprado, el RSI también está en máximos y el MACD también está creciendo pero fuertemente por encima de cero. Mira, por encima de los 45 grados. Todo un crecimiento de locura para los que son holders de Bitcoin. Y en diario tenemos algo muy parecido. Si podemos ver la cantidad de velas que significa el crecimiento con apenas correcciones. Acá hay un fallo que hubo la semana anterior que toca la media de 10, pero si no, ninguna vela llega a tocar la media de 10 y todas crecen. Hasta aquí, que bueno, que tuvimos esa pequeña corrección del día anterior. Esta está en desarrollo. Y también tenemos que los indicadores técnicos nos muestran ya, por ejemplo, el estocástico casi sobrecomprado, el RSI en máximos, casi dejándolo en máximos. Esto ya nos marca una divergencia del precio. Y el MACD, algo que es interesante de observar, el MACD nos está marcando una corrección. Toca primero en este sendero, aquí, en esta partecita, y luego se despliega un poco más al alza y ahora parece que va a cortar a la media más lenta. Así que tendremos que estar atentos a eso por si se acerca ya la corrección de Bitcoin. Todos queremos que suba, pero ten en cuenta que quedarse atrapado con el precio puede dejarnos semanas ahí sin poder hacer operaciones. Y ahora en 4 horas podemos ver bien clarito lo que pasó cuando se dio el dato de inflación. Estábamos aquí en 73.000 y rápidamente pasa a poquito menos de los 69.000 dólares, aunque minutos después comenzó a recuperarse y ya puedes ver como en 3 velas de 4 horas se recupera casi al nivel en el que estaba al inicio de la jornada. Todo esto con el estocástico sobrevendido. El RSI apenas perdió fuerza, fíjate que hay mucho interés comprador. Y vamos a subir un poquito el MACD para que puedas ver qué está pasando con el MACD. El MACD ni siquiera llegó a tocar el 0 con la corrección. Hace la corrección, por supuesto, que puedes ver como la media más rápida corta a la lenta, pero ni siquiera llega al 0 y ahora mismo se está pegando la vuelta como que aún quiere seguir subiendo. Es todo un desafío. El dato de inflación entonces no hizo mucho daño al precio de Bitcoin. Bueno, al menos por ahora, hay que esperar al resto de los traders. Veremos entonces la reacción de ellos durante la jornada de hoy. Lo que debe quedar claro también es que en los niveles de precio en que nos encontramos no estaría mal comenzar a pensar en la teoría de la opinión contraria. Más vale pájaro en mano. Como en 30 minutos es más clara la imagen de agotamiento en la tendencia de Cake de corto plazo, una línea imaginaria que era la que te había dibujado en 30 minutos, te la dibujo también aquí en 4 horas. Ahí está, ahí tienes la línea imaginaria. Ya nos marca
una tendencia de corto plazo correctiva. Veremos si eso se cumple, veremos con cuánto impulso nos recibe esta vela, porque ve que el estocástico está corrigiendo. Lo único que puede marcarnos mayor fuerza es que el RSI se despliegue fuertemente al alza, cambiando la orientación de este, que es el MACD, y de este, que es el estocástico. Puede entonces ser muy lógico que el precio, si no encuentra suficiente fuerza del RSI como para darlo vuelta, entonces corrija hacia niveles inferiores. Yo lo esperaría en estos lugares porque hace rato que no visita la media de 50, y los niveles más relevantes son este del Fibonacci, que es el 3,735, y este otro, que es el 3,523. De cualquier manera, veremos qué sucede durante la jornada, a ver si los traders toman bien el dato de inflación y continuamos al alza, o si ya es momento de corrección. De cualquier manera, recuerda que esto no es un consejo de inversión, es solo mi plan de acción. Y por supuesto, considera que, como también estamos muy lejos de la media de 200, en mi caso yo tengo ubicadas en este lugar, que te había marcado en días anteriores, en este lugar tengo marcadas niveles de entrada por si hay mechas correctivas o una mala noticia, o lo toman mal los traders y de repente corrige fuertemente, porque eso daría la oportunidad, te voy a checar el gráfico para que lo veas mejor, daría la oportunidad en una eventual corrección como esta, que visite estos lugares muy cerquita de la media de 200 y luego intente recuperar. Entonces ahí también podríamos tener una ganancia, que aparte, si quedamos colgados con operaciones acá, podría promediar al alza y poder liberar estas unidades operativas para luego operar más abajo. Es solo mi estrategia. Bien, gracias por compartir conmigo este espacio. Te dejo los enlaces a mi sitio web en la descripción del video, y también a mis aplicaciones de confianza para hacer trading. Por supuesto, si te gustó el video y te aporta positivamente esta serie de análisis, no dudes en dejarme un like y suscribirte. Nos encontramos mañana. Que tengas buena jornada.